El nuevo rol de los abogados en el Ecuador. ¿Cuál es el objeto del derecho? Conocido es que el derecho como imperativo social tiene por objeto satisfacer necesidades humanas, y si hay una regla jurídica que realiza mejor que otra esta finalidad, debe adoptársela, aunque se la tache de antijurídica. Lo jurídico no es lo mejor que se conforma con los principios consagrados con la ciencia del derecho. Lo verdaderamente jurídico es lo que mejor realiza la justicia entre los hombres. El COGEP y el COIP constituyen un nuevo ordenamiento jurídico. Esto es una nueva forma de administrar justicia, una nueva forma de ejercer la profesión de abogados, una nueva forma de enseñar el derecho procesal, o sea, constituye una revolución en materia jurídica. En esta oportunidad, por medio de una entrevista al Dr. Manuel Pozo Zumárraga, nos explica en este video el rol de los abogados y su relación con el cliente, y afirman que aunque no comparte en su totalidad con el criterio de los gremios sobre el tema del cobro de honorarios, afirma que en su caso tiene un particular sistema de cobro de honorarios en demandas grupales contra el Estado y dependiendo del estatus económico. Ha establecido que cobra honorarios si gana el litigio, si no gana el juicio, no cobra. ¿Cuál es a su juicio el nuevo rol de los abogados en el libre ejercicio profesional del derecho que se aplica en el Ecuador? El nuevo rol del abogado ecuatoriano es aplicar la lealtad procesal y la transparencia hacia su propio cliente, proponiéndole vías adecuadas de solución a su problema. Esto es jugar con las cartas abiertas, demandar con pruebas y sin sorpresas inventadas a última hora, o sea, observando las reglas establecidas en el artículo 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala el principio de buena fe y lealtad procesal. Bajo la nueva normativa del COGEP, del COIF, de las leyes vigentes en el Ecuador y por consiguiente de la norma suprema, la Constitución de la República. El jurista Dr. Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, asegura que sus agremiados tienen criterios encontrados sobre el tema del COGEP y del COIP, al mismo tiempo esperanzas y escepticismo, pues se espera en teoría que agilite mucho los tiempos de problemas que vemos nosotros sobre la falta de preparación de los jueces para la oralidad y la falta de infraestructura adecuada como salas de audiencia con equipos de audio y video, etc. ¿Cuál es su criterio, doctor Pozo? Concuerdo con el criterio del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pero yo incluiría la falta de preparación de los colegas abogados. También es una limitante. Voy a citar el criterio del distinguido jurista uruguayo Santiago Pereira Campos, que es uno de los ideólogos del Código Orgánico General de Procesos, sobre el rol de los abogados, y dice lo siguiente. 1. La opinión de los abogados es hoy decididamente favorable al nuevo sistema si se lo compara con el anterior. Se refiere al cambio del sistema escrito por el oral, destacándose las significativas ventajas de este régimen en comparación con el derogado. Y 2. En ninguno de los eventos científicos o gremiales organizados luego de la entrada de la vigencia del COGEP se ha postulado la sustitución del nuevo sistema por otro. Lo que se discute son cuestiones jurídicas susceptibles de interpretaciones divergentes a efectos de lograr, en la medida de lo posible, la armonización o coherencia de la doctrina y de la jurisprudencia. Importantes estos criterios que deberíamos observar todos los profesionales del derecho en el Ecuador. Existen varias críticas en los abogados a los aspectos de gestión de las oficinas judiciales, de lo que va de la reforma del cambio escrito al oral. La reforma procesal ha introducido cambios favorables en el modo en que ejercen su profesión los abogados. Se exige un mayor estudio y una mayor responsabilidad del letrado actuante en la preparación de los casos. En este nuevo ordenamiento jurídico oral, los abogados deben trabajar en equipo,
pues sus clientes tienen acceso a las actuaciones procesales, los ven actuar y por ende valoran la labor de sus letrados cuando estos tienen dominio del caso. Los abogados sienten un mayor nivel de exigencia profesional, requiriendo mayor preparación de los actos de proposición, en especial de la prueba y de las audiencias. Los clientes comprenden en forma más clara cuál es el rol del abogado en un proceso. En las audiencias, los abogados suelen cumplir un rol importante donde se demuestra la habilidad en el litigio y en los estudios de caso. Por eso y por mucho más, considero que el cambio del sistema escrito al oral tiene sus enormes ventajas, pero es muy prematuro dar un criterio integral por lo reciente de estas reformas. Sin embargo, existen vacíos procesales y la Asamblea debe dar paso a las reformas preparadas por los gremios de profesionales del derecho, al COGEF y al COIF. ¿Bajo qué circunstancias debo contratar a un abogado? Encontrar al mejor abogado para su situación legal es similar a efectuar cualquier otra decisión financiera importante en su vida. Usted necesita efectuar algo así como una investigación comparativa. Busque en los colegios de abogados o en sitios de internet. Existen redes de abogados calificados o consejeros prominentes. Pida recomendaciones a sus amigos o de alguna manera busque abogados que se especialicen en el área del derecho en la cual usted necesita asistencia jurídica, porque el ámbito de consulta pública y privada del derecho es muy amplio y muy complejo, más complejo que de otras profesiones. Y por otro lado, usted puede por sí mismo demandar, por ejemplo, un divorcio voluntario o presentarse en un concurso de quiebra o en un contrato normal. Pero un abogado puede ayudarle a evitar aspectos legales que pueden surgir debido a cambios en las leyes o si surge cualquier otra complicación legal dentro de un proceso. El consejo de un abogado también es importante si necesita, por ejemplo, firmar un convenio de empleo, un convenio de purga de mora o un convenio con un contratista, o si necesita firmar contratos o convenios para compras de viviendas, de automóviles o llevar a cabo cualquier compra importante. Los convenios y contratos que obligan legalmente contienen un sinnúmero de reformas legales que quizá usted no los entienda o no los haya conocido. En resumen, contratar a un abogado le ayudará mediante estos contratos a ahorrar mucho dinero y complicaciones legales que pueden prevenirse y que podrían surgir posteriormente. ¿Qué es el convenio sobre el anticipo que cobra el abogado? Un convenio o un contrato sobre el anticipo celebrado con un abogado es como el pago de un enganche. Puede ser utilizado para garantizar que el abogado estará disponible para trabajar en su caso particular, lo que podrá significar que tendrá que dejar de lado otros casos a fin de permanecer disponible para usted. Sin embargo, no existen disposiciones legales o tarifas uniformes en cuestión de honorarios. Esto se regula en base a la conveniencia de las partes, al tipo de litigio y de profesionales que se contrata. ¿Se puede contratar a un abogado fuera del estado? Existen algunas situaciones civiles y penales en las que una persona desearía utilizar a un abogado que no cuente con licencia del estado donde los asuntos legales estén ocurriendo. Con mucha frecuencia, esta situación surge cuando queremos comprar o vender una propiedad o cuando
encaramos asuntos legales en un estado diferente al que corresponde a nuestra residencia, o cuando en los casos de investigaciones procesales o preprocesales, el cliente, por motivos personales o por medidas cautelares en su contra, haya tenido que ausentarse del país de origen. ¿Puedo formular una demanda sin un abogado? Aunque hay algunos casos que usted puede ser capaz de hacerlo sin un abogado, normalmente debe pedir asistencia jurídica si hay cualquier cantidad relativamente grande de dinero en juego, o si usted enfrenta una demanda bastante difícil de procesarla. Muchos estados tienen los tribunales de pequeñas reclamaciones que están diseñados específicamente para personas en juicios de archivo sin abogados o de clientes de escasos recursos. Aunque estos tribunales, y en el caso ecuatoriano, los colegios de profesionales del derecho, se limitan a ciertos tipos de simples pleitos o litigios. Sin embargo, presentar un litigio involucra una gran cantidad de trámites, normas y procedimientos que deben seguirse estrictamente. En definitiva, se debe consultar con el profesional del derecho en los casos de procesos que necesitan patrocinios, excepto tal vez para aquellos que son apropiados para reclamaciones administrativas o extrajudiciales. ¿Qué indica un convenio de honorario fijo con la cobertura de un abogado? Se utiliza un honorario fijo con mayor frecuencia por algunas firmas o abogados para asuntos legales de rutina, como por ejemplo redactar un testamento simple o manejar un divorcio voluntario o hacer un contrato de compra-venta, etcétera, etcétera. Existen cientos de casos de actos y contratos que en verdad necesitan alguna experticia legal, y cuando usted convenga un honorario fijo, asegúrese qué es lo que se incluye y lo que no se incluye. Usted debe averiguar si pueden adicionarse otros cargos posteriormente, tales como las costas o gastos de oficina, para que no haya sorpresas de cobros indebidos o no justificados. ¿Es confiable un abogado que afirma que el caso es ganado y qué otros casos debo considerar antes de contratar a un abogado? Como todo en la vida, si el proceso judicial se desenvuelve orgánicamente y la defensa es eficiente, oportuna y honesta, el juicio prosperará. Pero en ningún caso o juicio se puede dar como ganado. La justicia en Ecuador es relativa. Varios magistrados tienen precio y la politización puede hacer perder una instancia, un proceso o un caso por más simple que parezca. Y entre las cosas que deben preguntar al abogado es si trabajará personalmente en su caso o hará a través de otro miembro de la firma o de otro abogado. Si involucra a un segundo abogado, debería hablar con todos ellos. Tenga en cuenta que la mayoría de los casos legales no son cosas seguras y como en cualquier negocio, se gana y se pierde. Esté prevenido contra cualquier abogado que le garantice los resultados. No es muy recomendable. Y por último, cuídese de los tramitadores y tinterillos. ¿Cómo fija el abogado los honorarios? ¿Es por ley, estatuto, reglamento o a discrecionalidad del profesional del derecho? Los abogados consideran varios factores y porcentajes cuando fijan sus honorarios. Por ejemplo, algunos abogados o firmas que tienen alta reputación en un área particular del derecho pueden cobrar más que los que no la tienen, pero a usted no le podría importar pagar honorarios más altos
si la experiencia y la habilidad del abogado arrojará mejores y más rápidos resultados. Los abogados también toman como un factor la complicación de su caso y la cantidad de tiempo que llevará por el sinnúmero de instancias y apelaciones que cada juicio conlleva en el Ecuador, lo que puede ser más complicado su caso y como resultado le cobrarán una tarifa más onerosa por su patrocinio. Pero en todo caso es preferible hacerlo de común acuerdo y por escrito. ¿Todos los abogados utilizan los mismos convenios de honorarios? No, existen varias clases de convenios o contratos entre usted y el abogado, y la mayoría de los convenios deben estar por escrito. Además del honorario que pueda pagar por su primera reunión con un abogado, se le cobran honorarios fijos, honorarios por hora, honorarios retenidos, honorarios por contingencias o por disposición de la ley. ¿Por qué motivos puedo presentar una queja contra un abogado? Puede presentarse una queja contra un abogado si usted cree que ha participado en algún tipo de conducta indebida en relación con la tramitación de su asunto legal. La mala conducta puede variar de actividades delictivas a cualquier violación de las normas éticas que deben seguir todos los abogados. No es suficiente, por ejemplo, que para quejarse de su abogado simplemente porque no le gusta el resultado de su caso. Por el contrario, el abogado debe haber demostrado negligencia probada o falta de resultados. Pero en todos los casos usted podrá utilizar la figura del desistimiento o un arreglo entre las partes para dar por terminado un patrocinio antes de iniciar cualquier denuncia que además tiene que tener sustento jurídico. ¿Cómo opera la figura del desistimiento de un litigio judicial? ¿Qué es el desistimiento? Es una primera aproximación para terminar un litigio, o un juicio, o un encargo de patrocinio. Podemos decir que nos encontramos ante la actuación de la parte que inició el proceso encaminada a ponerle fin de forma anticipada. Esa decisión que aborta, de cierto modo, el devenir del proceso ha determinado parte de la doctrina considere el desistimiento como una crisis procesal o forma anormal de terminación del procedimiento o juicio, en contraposición a la que puede considerarse como forma normal de terminación de un contrato de patrocinio. En verdad, lo que sucede es que al exteriorizarse anticipadamente la voluntad de terminar el proceso, resulta innecesaria la continuación del mismo hasta el dictado de la sentencia por diferentes causales, que pueden ser por renuncia voluntaria, por falta de resultados o por decisión de las partes. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre la renuncia y el desistimiento? La renuncia es la acción promovida por el actor al derecho en que se funda su pretensión, mientras que el desistimiento es la acción que pone fin a un juicio. Muchas gracias. Nuevos trabajos. Dr. Manuel Pozo Zumárraga, investigador en política pública y seguridad social. Análisis demográfico del Seguro Social. La terapia inducida del IES. El FMI y el desempleo en el Ecuador. El tren de la vida. La crisis del sistema carcelario en Ecuador. Los estados de excepción y la minería ilegal en Buenos Aires, Ecuador. La legislación artesanal. El éxodo venezolano. El sumario administrativo. La nueva ley del adulto mayor. Denuncias a derechos humanos. La nueva consulta popular propuesta por el Dr. Julio César Trujillo. La prueba en el Código Orgánico General de Procesos, en el COIP y en el juicio político.
Atención previa cita en Atuntaqui de viernes a lunes, calle 2 de marzo 1133 y Sucre. Y en Quito, Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta de martes a jueves. Más información en redes sociales y a los teléfonos 06-2906-684 Atuntaqui y 099-2932-798 o al 099-5063-709 en Quito. Correo electrónico drpozo@yahoo.com.